Muchas veces aquellas cosas que no decimos con las palabras las decimos o las comunicamos con el cuerpo, ya sea durante entrevistas de trabajo, en el onboarding o en el offboarding o simplemente en el día a día. El lenguaje no verbal es una pieza fundamental en recursos humanos. Para que puedas conocer todo acerca de este tema, como siempre te recomendamos que veas este video hasta el final, porque en Factorial te damos respuestas humanas para problemas humanos. De acuerdo con varios estudios, cerca del 55% de aquello que comunicamos es de origen no verbal. Esto significa que mucho de lo que decimos sin decir pasa por nuestros gestos faciales, nuestros movimientos de las manos, por ejemplo, o inclusive la postura corporal. Y un 38% restante son lo que se conoce como comunicaciones paraverbales. Esto tiene que ver con la forma en la que entonamos las palabras o el ritmo en el que hablamos. Esto significa que un 93% de la forma en la que nos comunicamos, o sea, prácticamente la totalidad, no tiene tanto que ver con aquello que decimos, que solamente el 7%, o sea, puramente las palabras es solo el 7% de lo que comunicamos, sino con todas las cosas que suceden alrededor de la forma en la que hablamos. Si bien el lenguaje no verbal obviamente se encuentra presente todo el tiempo, todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir y nos comunicamos con alguien, específicamente en la gestión de talento hay algunas instancias donde es mucho más importante que en otras. Y una de ellas es durante las entrevistas de onboarding e inclusive las entrevistas de offboarding, y también durante los periodos en los que hacemos evaluaciones de desempeño y cuando tenemos más específicamente que dar feedback, ya sea positivo o negativo. Naturalmente es lógico caer en el error de pensar de que solamente podemos percibir la comunicación no verbal cuando estamos hablando con alguien frente a frente, pero la realidad es que de la misma manera en el que en este momento nos estamos comunicando y yo les estoy hablando a ustedes, es muy fácil poder comprender la forma en la que una persona se siente o qué piensa respecto de un tema, aunque nos estemos comunicando a través de una pantalla, como en este caso, y también como lo hacemos casi todos los días desde este último tiempo cuando nos encontramos trabajando en teletrabajo. Siempre que estemos trabajando en modalidad remota y que tengamos que hacer algún tipo de reunión a través de, por ejemplo, de Zoom, que la mayoría de nosotros hacemos por lo menos una por día, es muy importante tener en cuenta no solamente lo que hace nuestro interlocutor en términos de postura y de comunicación no verbal, sino también aquello que hacemos nosotros. Es por eso que preparamos algunos ítems y cosas que tenemos que tener en cuenta para, en general, poder entender mejor al otro y al mismo tiempo ser más profesionales nosotros cuando tengamos este tipo de interacciones virtuales. Lo primero y principal es darle importancia al contexto. Naturalmente, cuando estamos teletrabajando, estamos trabajando desde casa, pero esto no significa que tengamos que tomarnos las reuniones de trabajo, ya sea con supervisores, con subordinados o con colegas, como si fueran justamente una cuestión de entre casa. Las reuniones que sean vía Zoom, aunque las hagamos en la sala de nuestra casa o en nuestra propia habitación, siguen teniendo la misma jerarquía que si tuviéramos que ir a la oficina y presentarnos a hablar con un jefe, un cliente, un distribuidor o inclusive con un empleado. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es, como siempre, la puntualidad y la prolijidad. Si estamos trabajando en modalidad remota, que es justamente de lo que estamos hablando, digamos que no hay demasiadas excusas para no presentarnos a horario a una reunión que seguramente fue pautada con antelación y que solamente requiere que estemos frente al ordenador y hagamos clic para ingresar a una reunión virtual. Además de esto, es importante en términos justamente de prolijidad estar en un lugar donde tengamos un fondo apto, donde sea todo lo más profesional posible aunque estemos en casa, y por supuesto tener una buena iluminación dentro de lo posible, donde se nos vea bien el rostro. Siempre tener la cámara encendida, por la misma razón que le iríamos a una reunión con la cara cubierta. No tendríamos por qué estar en una reunión virtual sin la cámara. Y por supuesto, si no vamos a hablar y no es nuestro turno, no tenemos la palabra en la reunión de Zoom, siempre tener el micrófono muteado es muy importante para evitar no solamente molestar a los demás, sino quedar como gente poco profesional. Lo tercero que tenemos que tener en cuenta es la postura corporal. Así como buscamos tener la mejor luz, el mejor fondo, el micrófono muteado cuando no hablamos y la cámara que nos dé directamente a la cara,
Es importante, a medida que se desarrolla la reunión, no perder la compostura por el hecho de estar en casa. Es decir, no terminar relajando la mitad del cuerpo hacia un lado o terminar cayendo hacia adelante de la cámara o tener un ángulo que no nos beneficie, es decir, nunca la cámara acá ni la cámara acá. Siempre lo más normal posible y recordar que, de vuelta, aunque estemos en casa, aunque estemos cómodos y aunque estemos a través de una pantalla, no dejamos de estar en una reunión de trabajo con gente que está invirtiendo tiempo de su vida y tiempo de su jornada en conectar con nosotros. El cuarto elemento que debemos tener en cuenta es el contacto visual. Las cámaras de nuestros ordenadores tienen un lente y es justamente para que miremos ahí. Es muy tentador durante las reuniones de Zoom o en cualquier otro tipo de plataforma tentarnos con mirarnos a nosotros mismos mientras estamos hablando y bueno, esto es obviamente una cuestión natural porque está nuestra propia cara en el monitor, en la pantalla, pero la realidad es que después de un rato, de varios minutos de reunión puede ser bastante incómodo, sobre todo para nuestro interlocutor. Siempre, aunque parezca un poco raro o nos dé un poco de timidez y sobre todo cuando es nuestro turno de hablar, hacerlo siempre mirando a cámara porque es básicamente como si estuviéramos mirando a la otra persona a los ojos. Por último, y no por eso menos importante, es fundamental no obsesionarnos con nuestra apariencia y esto tiene que ver con el punto anterior. Como nos vamos a estar viendo a nosotros mismos, también es muy tentador estar fijándonos si se nos movió el pelo hacia un lado, si tenemos bien o mal el maquillaje, si tenemos desacomodada el cuello de la camisa, etcétera. Es normal que nos tratemos de acomodar un poco, pero de la misma manera que no haríamos una reunión presencial con un espejo delante de la cara, tampoco tendríamos por qué estar todo el tiempo mirándonos y acomodándonos mientras nos estamos viendo a nosotros mismos en una reunión de Zoom. Para más información acerca de todo lo que necesitas saber sobre recursos humanos, como siempre te recomendamos que cheques los enlaces que dejamos en la caja de descripción y por supuesto si te gustó este vídeo, dale tu like, compartilo con tus colegas, déjanos tus comentarios con algún tipo de experiencia o lo que nos quieras contar y por supuesto suscríbete a este canal y dale click a la campanita de notificación, así cada vez que subimos un nuevo HR Pill sos el primero o la primera en recibir tu dosis.